Decir, no, yo estoy que tiro la toalla, más bien como que me voy a vender bolis y a vender bonais a los semáforos en Medellín o Confit. Cumplen el rol de madrugar, ser amas de casa y estar en el campo, allá recolectando café al lado del compañero. Y nosotros como personas del día a día, ¿de qué vamos a vivir? Porque si el campo no produce alimentos, ¿de qué sirven los pueblos y las grandes ciudades? Hola, bienvenidos de nuevo a este capítulo, a este podcast que es hecho para ustedes, para que conozcamos historias, para que disfrutemos, enfocando historias. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos y si aún no lo hace, pues entonces pongámonos las pilas y empecemos a seguirnos para que disfrutemos de muchas historias que aún no conocemos. En esta ocasión no estoy en Medellín, me salí de la ciudad porque quiero recorrer también los pueblos. Estoy en Concordia y qué mejor historia para contarles a ustedes en este momento que la de los caficultores y al mismo tiempo la de los trovadores. Pero sin más preámbulos, pues entonces empecemos. ¿Cómo están? Regálenos su nombre. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas. Y cuéntenos, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo está usted? Bueno, me presento. Mi nombre es John Freddy Gómez Espinal, trovador hace 16 años. También soy presentador, animador de eventos y voz comercial, pero también orgullosamente ser caficultor, productor de café desde los 8 años. Y aquí estoy en este tema, manejando todas las facetas en donde estoy, siempre llevando en alto Concordia y la cuna de la trova. Bueno, John Freddy, es que mire qué importante el tema que usted acaba de contar, el de los caficultores, el de los trovadores y Concordia, la cuna de la trova. Pero esa historia de los caficultores sí la quiero conocer más de cerquita, sobre todo porque es importante explicarle a todas las personas cuál es el proceso que hay detrás de esa taza de café que llega todos los días a las mesas, a los comedores. Cuéntenos un poquito cuáles son las manos que trabajan detrás de esto y cómo es ese proceso. Bueno, las manos tras de esto es desde la que es ama de casa, desde la que es compañera, desde la que alimenta trabajadores en las fincas, como cuando usted va a un restaurante, la que también se unta, la que se mete al cafetal o al corte, como decimos los montañeros. Allá se meten a recolectar café, a olear machete, a abonar, ahora con las nuevas tecnologías que a fumigar. Bueno, todos estos procesos llevan de la mano al niño, a la mamá, al papá, al hermanito menor, al hermanito mayor. Y en el tema del café hay procesos desde la recolección de la semilla, desde germinarla, trasplantarla, desde sembrarla en el lote, desde comenzar a hacerle las limpias, desde comenzar la recolección del café. Eso tiene muchos procesos, muchos. Cuando usted empezó diciendo desde la que entra, desde la que alimenta, desde la que fumiga, me estaba hablando en ese momento a las mujeres, hacía referencia. De las mujeres campesinas o las que llamamos chapoleras. Explíquenos cómo son. Esa mujer campesina que a las 2, 3 de la mañana, 4, madruga a hacer la comida, el desayuno, el almuerzo, porque algunas madrugan y se quedan en casa. O algunas cumplen el rol de madrugar, ser amas de casa y estar en el campo, allá recolectando café al lado del compañero. Conozco mujeres, los que han escuchado hablar de los arrieros, mujeres que también son arrieras, que les hacen esos bultos de café de 70, 60 kilos y los montan a las mulas y vamos para la finca, vamos para la espulpadora, vamos para el beneficio de café a hacer la labor del café. Y aún así cumplen con las labores de las... Y así cumplen las labores de ama de casa. ¿Tiene casos cercanos? Sí, claro, mi mamá, mi esposa y también mi suegra, que es como si fuera un hombre en la casa. Esa hace de todo. Está en la casa, está en el corte, está con los trabajadores, pesándole a los caficultores, a los recolectores de café que llamamos, allá en la finca recolectando café. Esas mujeres berracas antioqueñas que las hay en los pueblos de Antioquia. Y que ya no se encuentran en y que ya son muy escasas porque esa tradición se ha ido como perdiendo. Y llega a la casa a seguir. Y llega a la casa a seguir. Por ejemplo, en esta época de cosecha cafetera estamos en el proceso de que estando 4 de la mañana por tardar, ya en pie,
y ya tipo 10, 11 de la noche acostándose para seguir esa rutina durante 2 meses más o menos, que es la temporada fuerte de la cosecha cafetera. Uy, muy fuertes, muy valientes. Bastante, es duro, es duro. Me cuenta usted también de la tradición que se le inculca a los niños. ¿Desde qué edad empezó usted entonces con las cosechas de café? Bueno, yo empecé mi finca con mi papá. Digo que mi finca porque es un proceso que todos ya ayudamos como a formar. Mi padre a la edad de 8 años ya me enseñó a recolectar café, a ponerme el coco o el canasto, cuál café se coge, cuál no, cómo utilizar las manos, porque es una clave importante para el rendimiento del café. Eso todo se lo enseñan a uno los padres y por ejemplo en mi caso viene de una descendencia de los abuelos, bisabuelos y esa generación ha ido generación tras generación y aquí estoy. Mi niño por ejemplo tiene 5 años y de la edad de 5 años yo le enseñé a recolectar café y ya sabe recolectar café, cuál es el maduro y cuál es el verde porque hay que saber seleccionar esas dos cosas. Y él me dice cuando yo estoy cogiendo café en la finca que se le van a unos granitos verdes, me dice papá usted está cogiendo verde con 5 años y ese relevo generacional es el que no debemos dejar perder con la niñez y con la juventud. Menciona usted algo muy importante, el relevo generacional. ¿Cómo está esa situación en este momento hablando de café? O sea, se ha hablado mucho de que los jóvenes que vienen en camino no quieren seguir las tradiciones frente a agricultura, frente a cosecha y prefieren dedicarse más a las labores ciudadanas, citadinas. Sí, muy cercanos, amigos que en este momento están radicados en la ciudad de Medellín, que fueron recolectores de café. Recuerdo que madrugábamos en las temporadas de cosechas como en este momento, 2, 3 de la mañana, y era una hora, hora y media caminando para ir a recolectar café y llegar a la casa de nuevo 7, 8 de la noche. Muchos de ellos en este momento son conductores, algunos trabajan en Medellín, algunos trabajan de pueblo a pueblo en camiones, porque dijeron, no, es que aquí no hay garantías. La cosecha cafetera da muy buena rentabilidad, muy buenos ingresos, pero son 2 meses, máximo 3, y ya entra la temporada suave, la temporada mala que llamamos nosotros en los pueblos, y sigue la misma historia. ¿Dónde están las garantías? Los años pasan, yo me voy a envejecer, ¿qué garantías o qué le voy a dejar de futuro a mis hijos o a los nietos? Entonces eso ha llevado a que se pierda como ese relevo generacional, porque también influye mucho desde casa, pero si sigo reiterando y he sido muy enfático en eso cuando me siento a hablar con compañeros de las fincas o algunos de ellos, como te cuento, que están en la ciudad de Medellín o en otras ciudades del país, es que los gobiernos tienen que preocuparse para que el campesino siga siendo campesino, porque si el campo no produce alimentos, ¿de qué sirven los pueblos y las grandes ciudades? Vamos a estar estancados, cada día los costos de vida son más altos, pero el campesino es el que menos tiene. Lo digo por experiencia propia. De la ciudad de Medellín vienen mucho a los pueblos a comprar, por ejemplo, plátano, banano, yuca, naranja, mandarina. Y el que menos gana por vender es uno como productor. Entonces, eso también lleva a que uno se aburra, se decepcione del trabajo, de las fincas, de producir. Porque uno dice, no, es que estoy produciendo para que me vean como se dice. Eso es de reflexionar y espero que estos mensajes lleguen a esos gobiernos para que reflexionen. Porque he dicho, al campesino hay que darle garantías para trabajar. Caficultor, papá, locutor, trovador, ¿cómo hace para eso? Animador y presentador de eventos. Hacemos de todo un poquito. Bueno, mis inicios hace 16 años, soy trovador. Le debo este don a la radio porque lo aprendí en la radio siendo que comencé como un oyente y descubrí el arte de la trova porque en su momento seguía mucho a un trovador. A propósito, saludos para él. Don Miguel Ángel Zuluaga, el Descachado. Lo escuchaba mucho en radio y yo dije, chévere la trova. Y me puse, yo voy a ser capaz de hacer una trova. Hice una trova escrita. Cuando ya participaba de esta emisora como oyente, comencé a hacer trovas escritas, llamaba y les decía. Y comencé hasta que me fluyeron. Prácticamente escribí por ahí 4 o 5 trovas, las demás improvisadas. Y así dele, hasta que fluí, ya comencé a manejar modalidades, estilos, aprendí. Y todo esto se lo debo a un gran mentor, porque fue como la inspiración que tuve a don Miguel Ángel Zuluaga, el Descachado.
Pero mire que esa tradición todavía sigue como firme, ¿no? El trovador definitivamente es algo que nos representa en todas partes, incluso en el exterior. Sí. Es de eso que todavía, hijuepucha, estamos orgullosos y curiosamente, a diferencia de lo que ha pasado con el campo, cada vez son más los niños que se suman para ser Sí. trovadores, los jóvenes que nos quieren representar para ser trovadores. ¿Cómo va su hijo en ese tema? El mío por ahí va en el camino. Él me escucha trovar, escucha una pista y él tararea, él juega con eso. Y a propósito de cuento, soy profesor de la Escuela de la Trova del municipio. Por ahí tengo mi semillero, viene ese proceso y lo que tú decías, ese arte no se ha perdido. Ese arte antes está como creciendo, se está cultivando. Y de mi parte que me gusta, ya nuestra tradición, aquí estoy al frente de este proceso, niños muy talentosos, niñas. Casualmente en la escuela mía tengo muchas niñas trovadoras, desde los ciclos de la etapa de 10 años en adelante. Y ahí vamos con el proceso. Así que si quieres aprender trova, aquí te esperamos. Claro que sí, nunca es tarde. No solo yo, ustedes, si se animan y quieren aprender trova, ya tienen al profesor John Freddy, ¿cierto? Sí. Bueno, usted habla con mucho amor de todas las cosas que hace, de todo lo que significa para usted el campo, el café, la trova, la radio, el enseñar. ¿Qué siente cuando uno le habla de su familia, de su papá, de su mamá, que fueron también quienes le inculcaron todo esto? ¿Qué es usted hoy en día? Bueno, por ejemplo, algo que le agradezco yo a mi papá. ¿Sigue vivo? No, ya hace 10 años falleció. Pero algo que aprendí de él, que ya lastimosamente también se ha perdido mucho hoy en día, es como se dice popularmente, la palabra. Nuestros abuelos y nuestros padres tenían mucho eso, la palabra. Y mi padre me enseñó eso, responsabilidad y seriedad. Yo, por ejemplo, algo que he tenido hasta el momento, a mí me dicen, en este evento hay que estar a las 8 de la mañana. Allá estoy puntualmente a las 8 de la mañana. Por ejemplo, hoy casualmente me pasó, teníamos que estar a las 8 de la mañana acá, en el Parque Concordia, en el evento. Y si llegaron a las 8, yo estaba en la finca. ¿Y yo qué hago aquí a esta hora? No se imagina, yo quería hasta volar, coger la escoba y volar. Porque es que sí, de los abuelos y los padres se aprende eso. De los viejos, como se dice popularmente, uno aprende la responsabilidad. Y a él le agradezco mucho eso, porque eso es el pilar que se ha perdido. Palabra, responsabilidad, seriedad, cumplimiento, trabajo. Aprendí de él mucho eso, a ser trabajador, de que sí hay que trabajar de domingo a domingo, domingo trabajamos. Y de mi madre aprendí mucho a ser humilde también. Mi padre era muy tosco de esas personas que lo que hablaban así era, pero también aprendí de él eso, la sencillez y la humildad. Y de mi madre ni decirlo, de ella aprendí eso. Y a ser sociable, de los dos aprendí como eso. Traigo la parte de ser sociable como de mi papá. Le gustaba mucho estar ante el público, sí, interactuar, conversar. Era un muy buen conversón. Yo soy más bien algo tímido. De todo lo que hemos hablado, de tantos procesos que ha vivido, ¿cuál ha sido uno que recuerde y que usted haya dicho, pucha, no, yo también estoy que cojo para la ciudad o yo definitivamente creo que llego hasta acá? Una situación que usted haya dicho, no doy más, pero que finalmente sacó las fuerzas y el impulso. Bueno, como en toda la parte de economía que pasa en el país, el tema del café, no solamente en mi caso, sino muchas personas nos ha llevado a pensar eso. Decir, no, yo estoy que tiro la toalla, más bien como que me voy a vender bolis y a vender bonais a los semáforos de Medellín, no confites. Pero he hecho también, no, por ejemplo, los que tenemos nuestra parcela, nuestra finca, pequeña o grande, salir de ella quizás digamos es fácil, pero volverla a recuperar después no. Por ejemplo, en mi caso es una descendencia de generación en generación desde los bisabuelos. Entonces ya es como un apego que hay en él y decir, no, yo no voy a tirar la toalla tan fácil porque esto también es algo que me han dejado y que también he trabajado y que me he ganado. Pero me he visto en mi caso a nivel personal, con mi familia me he visto para emigrar a la ciudad por el tema de los desbalances que hay en la economía con el café. Por ejemplo, en este momento el café tiene muy buen precio a nivel internacional, que eso es lo que nos beneficia a nosotros a nivel local. Pero han existido años o épocas que el café ha tenido precios muy bajos que no dan ni para los costos del mismo, el autosostenimiento de él. Entonces dice, listo, el autosostenimiento del cultivo. Y nosotros como personas del día a día, ¿de qué vamos a vivir? Esas economías han llevado, lo que tú ya contaba ahora,
El cultivo de la caña ha tenido como esa transición porque no ha sido rentable. Y con el café ha tratado de pasar lo mismo, de entrar otros cultivos, porque comienzan a ver que no es tan rentable. Pero no es tirar la toalla, es seguir al frente al pie del cañón. Felicitaciones por eso, por esa disciplina, por esa seriedad, por esas ganas, por ese empuje campesino de pura cepa, como dice. Aquí estamos al pie del cañón y hasta que Dios nos lo permita estaremos al pie del cañón con el Y café. es todo un líder. Usted es un líder que dice, pucha, por aquí no es, entonces me meto por acá no es, entonces sigo con las generaciones y les tengo que enseñar. Hay turismo, venga, yo le muestro a la gente que es todo lo que hay que mostrar. O sea, usted es un líder acá y eso es lo que lo representa también. ¿Qué decirle a esas personas que hoy dicen, no voy a tirar la toalla, no me da, no sé qué, pero que tampoco despiertan, que tampoco dicen como, no, venga, juntémonos todos y hagamos esto, o a esas generaciones que vienen en camino, ¿qué mensaje les quiere dar a ustedes? Bueno, ahí sí hay que aplicar el dicho como se dice popularmente, como decimos los paisas, hay que buscarle patas al gato. Resulta, lo he hablado con mis tíos y con personas ya adultas que les tocó esa época, que los abuelos nos enseñaron algo que hemos perdido los campesinos. Y lo digo a nivel personal. Sí. Los campesinos hemos perdido de ser autónomos, autosostenibles. ¿A qué me refiero con esto? Resulta, los abuelos en una finca tenían café, tenían caña, tenían ganado, tenían frijol, tenían maíz. Entonces eran autosostenibles. Varias cosas, claro. El café se volvió un monocultivo, ya es solo café. Algunos tienen por ahí sus matas de plátano, sus palos de yuca, pero todo tienen que salir o al área urbana de un pueblo o a la ciudad a comprarlo. ¿Por qué no ser autosostenibles? Es que vuelvan a las raíces. Volver a las raíces, a las costumbres. Las tierras producen, las tierras todavía producen. Volvamos a ser autosostenibles. Entonces, lo que usted se evita de comprarse en un pueblo, usted lo puede producir en su finca y eso es una economía que usted va a ir haciendo una alcancía. Entonces ya usted va a decir, no, ya me está quedando una ganancia. Usted ya se va a motivar. Pero si nos acostumbramos a todo comprarlo y a no cultivar en la propia finca porque estamos en una finca, es muy diferente cuando usted está en una ciudad que, bueno, por obligación tiene que comprar. Pero estamos en una finca, vamos a producir. Lo que te decía, usted en una finca, por pequeño o grande que fuera, usted encontraba una vaca, usted encontraba un cerdo. Ahí estaba todo lo que usted necesitaba. Vea, me contaba mi tío, y mi papá también lo contaba, usted salía de la finca como mucho, a comprar, sí mucho, la sal, si no tenía la panela, salía a comprar panela, la carne si no tenía dónde sacarla, y ya, lo demás era en la finca. Entonces, la recomendación y el consejo es ¿cuál? Los que somos campesinos volvamos a retomar esas costumbres, porque son costumbres y tradiciones que son beneficiosas para nosotros mismos. Económicamente son beneficiosas y a nivel de calidad en los alimentos sí que es cierto, porque usted ya sabe qué está produciendo, qué está consumiendo. Bueno, yo sembré esta huerta casera con cilantro, zanahoria y tomate y sé cómo lo estoy cultivando. Puedo trabajar orgánicamente, no con químicos. Entonces voy a entrar a un beneficio a nivel personal y a nivel de familia. Entonces la recomendación es no pierdan esas tradiciones. ¿Y a los jóvenes? Y a los jóvenes, volver a retomar esas costumbres, no les dé miedo, los que no saben del tema y quieren aprender, métanse en el cuento, que un campesino les enseña. Si algo tenemos los campesinos, es que le enseñamos al que no sabe. Así que la invitación es, ojo con eso, volver a retomar las costumbres, a los que tienen niños en procesos de etapa de crecimiento, irles inculcando eso, cómo se cultiva, cómo se siembra, y verá que le van cogiendo amor al tema. No es dejar todo, como decía mi papá, para la última, para la hora de la muerte, como él decía popularmente. No, vamos a ponernos con tiempo y volvemos a retomar como esas costumbres y a cogerle como amor a lo que hacemos. Así es, y no tirar la toalla. Y no tirar la toalla. Muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos este tiempo y por llenarnos de historias en este podcast. Me despido con una trova. Ay, maravilloso. Los invito a Concordia, terruño de mi país, la tierra de trovadores, de Ñito y de Salvo Ruiz. Trin, trin. Perfecto. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este podcast. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros y obviamente que nos acompañen en otro capítulo con otro invitado para que conozcamos juntos más historias. Chao. Chao, chao.